Listo. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto acompañarles esta tarde. Hoy vamos a platicar sobre la reelección y la representación proporcional, tanto en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y algunas particularidades que nos ofrecen las legislaturas locales, que esto esperemos que en la jornada del día de mañana podamos desarrollar las distintas fórmulas que se encuentran hospedadas en las legislaciones para que ustedes puedan tener un parámetro más o menos de cómo se lleva a cabo este procedimiento matemático a partir de diversas fórmulas con márgenes de distorsión o de tolerancia a la sobre- y subrepresentación, y cómo funciona el sistema de representación proporcional a partir de listas votadas en diversas circunscripciones o en una sola circunscripción. Le agradezco a todo el equipo de tecnologías educativas de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que podamos tener este conversatorio, y sobre todo mi agradecimiento a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, por la invitación para estar este día con ustedes. También agradezco y saludo personalmente a quienes muy gentilmente ya se incorporaron a esta plataforma, y en términos del reglamento de la Escuela Judicial, pues ya van encendiendo sus cámaras que nos permiten tener un diálogo más oportuno y un intercambio de ideas importante, que me parece que es el éxito de estos cursos de la Escuela Judicial Electoral. Saludo con mucho afecto a Fernando Andrés Ramírez, Luis Fernando Delgado, Montse Morales, muy buenos días, tardes, Francisco Rodríguez, Richard Kevin Iniesta, Juan Martín Fernández, Gaby Barragán, muy buenas, Laura Garfias, muy buenas tardes. Y bueno, pues esperemos que el conjunto de nuestro resto de compañeros también vaya encendiendo sus cámaras y se vaya incorporando a esta charla. Cecia Vargas, igualmente, buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra plática de este día. Durarán 2 jornadas, hoy y mañana. Así que bueno, pues ya saben que en el momento que ustedes así lo dispongan, por favor, no se queden con las ganas, pregunten, interroguen, eso es lo más importante. Esta es una plática de café entre amigas y amigos y veremos hacia dónde nos conduce y esperemos que sea un buen puerto. Hablar de la reelección de entrada, pues nos hace remontarnos hacia los años de 1930. Imaginemos ese México de los largos vestidos, ¿no? De los sombreros, de algunos ya los primeros vehículos, algunas calles, ¿no? Un México todavía medio polvoso, pero lo importante de todo esto es que se venía desahogando, digamos así, la ruta de un México convulso que nos llevó pues la época de la Revolución Mexicana, la instalación de los primeros congresos ya más en forma, las primeras elecciones, digamos, con mayor como tranquilidad, por llamarle de esta manera, y no esperar a que a que la silla presidencial tuviera que estar huyendo prácticamente del deseo de diversos grupos de poder para quedarse con ella. Así que recordamos que en el año de 1933, en abril de ese mismo año, se promulga una reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de los legisladores. Cuando utilizamos ya estos dos términos, la reelección inmediata, pues implica que es como una especie de reelección continuada. Y esto nos va a permitir empezar a tener algunas ideas acerca de lo que más adelante vendrá a construirse en un criterio de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la idea de sobre la idea de la reelección indefinida en el cargo de presidente de la República. En el caso concreto, fue una consulta que formuló el gobierno de Colombia, y la Corte Interamericana, en una interpretación directa al artículo 23 de la propia convención, pues ya estableció parámetros muy definidos
que son o resultan vinculantes para todos los países que integran la Organización de Estados Americanos, como es el caso de México. Así que bueno, de entrada, cuando hablamos de la reelección indefinida, de la reelección inmediata, estamos hablando de la continuada, ¿no? Es decir, que no necesariamente termina el servidor público de ocupar el encargo por el cual fue puesto ahí a través del voto ciudadano y ya está compitiendo para la siguiente elección, que es como el modelo que tenemos a partir del 2014 para diputados y para senadores. No lo tenemos todavía para titulares de los ejecutivos, ¿no? Particularmente como el caso de gobernador y de presidente de la República. Pero sí lo tenemos, evidentemente, para diputados, senadores y también para presidencias municipales. Esto es la posibilidad de volver a competir en las urnas, de someter su estilo de gobierno y la representatividad democrática que el pueblo les dio en pasadas elecciones para saber si es una especie de premio o de reconocimiento por el buen trabajo, el buen desempeño que está realizando a partir de la entrega de resultados que la sociedad pues esperaba, ¿no? Entonces, esto puede tener distintos ángulos de análisis. Lo importante de ello es que a partir de 1933 y hasta 2014, México no tuvo la reelección, ¿no? Es decir, fueron casi 80 años en los que se prohibió justamente este mecanismo para volver a ocupar un cargo de elección. En febrero de 2014, como decía, se promulgó la nueva reforma constitucional que permite, como había sido el caso durante buena parte de la vida independiente de México, ¿no? Es decir, previo a 1933, pues ya sí existía la posibilidad de la reelección. También tenemos más o menos algunas ideas claras, por ejemplo, de este famoso eslogan de sufragio efectivo y no reelección que tuvo Francisco I. Madero en el constituyente del 17. Sin embargo, bueno, lo cierto es que el Partido Nacional Revolucionario, que se fundó en 1999, señalaron que la no reelección, digamos, los distintos dirigentes de ese partido, señalaron que la no reelección evitaría el continuismo y la formación de enclaves políticos dentro del Congreso Federal, ¿no? No solamente ahí, sino de los gobiernos de los estados, de las legislaturas locales. Esto es que antes de 1933 sí teníamos la reelección. De hecho, Benito Juárez fue reelecto en varias ocasiones. Por supuesto que, por ejemplo, Porfirio Díaz fue uno de los principales promotores de la antirreelección de Juárez, aunque sería interesante después conocer tal vez a mayor profundidad y verdaderamente con especialistas sobre Porfirio Díaz, sobre esta tal vez necesidad de la reelección, ¿no? Entonces, yo lo único que podría poner como un poco entre paréntesis, Francisco Rodríguez Paco, muy buenos días, poner un poco más o menos en contexto, ¿no? Imagínate que tú eres el encargado de la conducción de un país, ¿no? Que está en revueltas permanentes, y digamos, revueltas permanentes, asomémonos un poco al Twitter de lo que pasa en Francia, por ejemplo, ¿no? Incendios, saqueos, y digamos, sin ciertos controles de la policía, porque pues esto implicaría todavía una especie, digamos, como de revancha, como de afrenta a esta manifestación, esta gran inconformidad que existe entre algunas personas o muchas personas que encuentran en estos actos violentos un espacio de manifestación de lo que sienten de estar en ese país, que finalmente es un país de acogida para muchos de ellos, pero que pocos se sienten con la identidad francesa, por ejemplo. Bueno, pues
basta un par de imágenes como para darnos cuenta de lo que pasaba justamente en el México pre-revolucionario y post-revolucionario, ¿no? Evidentemente aquí vemos videos, tenemos cámaras, tenemos calles, tenemos negocios, tenemos infraestructura gubernamental. Ahora imaginemos un México que no existía nada de eso, ¿no? No existía ni sistema bancario, ni sistema, no, sistema ferroviario, pues todavía no existía, no existían buenas carreteras, sistema de salud, educativo, ¿no? Y si querías llevarte tu lanita, porque ya ahí venían a asaltar tu comunidad o tu ranchito donde vivías o tu hacienda, pues había que enterrar, ¿no? Enterrar las monedas, enterrar el dinero para poder pues no perder, ¿no? Lo que tenías. Esconderse en famosos sótanos como aquellos revolucionarios de Puebla, ¿no? Los hermanos Cerdán, las famosas conspiraciones, en fin, imaginemos ese México, Francisco, ¿no? Y de pronto, pues ya llegas a la presidencia y estableces toda una estrategia de pacificación del país. O sea, por lo menos ya dejen de darse sombrerazos, cachetadas, y vamos a sentarnos a ver cómo avanzamos como país. Y en ese lapso de 6 años, Francisco, tuviste una serie de triunfos impresionantes. Lograste apaciguar al país, ¿no? Y de pronto te cae el 20 de que ya te tienes que ir, ¿no? De que por lo que tú luchaste desde la milicia, ¿no? Desde las negociaciones, presiones, no dormir, no sé, todo lo que tuviste que implementar, pues ya termina tu sexenio, ¿no? Y resulta que los competidores reales de tu sexenio, ¿no? Son unos cuates que traen unas ideas ahí muy marcianas que nadie ha aplicado en México, que tal vez funcionan en una europea, digo, en una Europa de siglos atrás, ¿no? Donde venían ya trabajando en esas tradiciones, o en Estados Unidos, ¿no? Pero que de pronto dicen, no, aquí vamos a aplicar esta idea, ¿no? Tú te hubieras animado a decir, espérenme, aguántenme otros 6 añitos, ¿no? Porque estos, ¿qué vayan a hacer con el país? No tienen experiencia, no es un caso de éxito estas ideas, o sea, ¿qué harías tú, Francisco? Buenos días. Bueno, en ese sentido, ¿me escuchan bien? Muy bien, Francisco. ¿Desde dónde te conectas? Cuéntanos. Guaymas, Sonora. Excelente, qué bien. Así es. Pues es difícil, creo, tomar esa responsabilidad, ¿no? Sobre todo en un modelo donde no está aprobado, ¿no? Sin embargo, o quizás quiero pensar, o lo puedo comparar con lo que está pasando ahorita, ¿no? Claro, adelante, por favor. Porque a final de cuentas se tiene todo lo que es incertidumbre, se tiene medio a lo desconocido. Toda esa resistencia al cambio es muy difícil de comprender en el momento, ¿no? Entonces, en el sentido peor en los años 30, ¿no? Donde se tenía, pues todas las instituciones no estaban bien formadas, ¿no? Entonces, esa resistencia al cambio, yo sí me opondría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un modelo especulativo prácticamente para lo que estamos viviendo, ¿no? Pues yo lo vería en ese sentido, ¿no? Claro. Imaginemos, imaginemos nada más la idea que tuvo en algún momento Su Alteza Serenísima Santana.
de vender buena parte del territorio mexicano. O sea, estamos en esas épocas de locura, de frenesí, de el espionaje norteamericano, inglés, el alemán, ¿no? En esta lucha geopolítica de expansionismo también en el mundo, ¿no? Por los recursos, por los territorios, por el oro, las minerales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no nada más el problema lo teníamos adentro, el problema nos presionaba, ¿no? Prácticamente había una implosión aquí en México, ¿no? Y de pronto tuvimos, ¿no?, estas locuras de, pues vamos a vender el territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiado territorio, no podemos ni siquiera controlarlo con nosotros, o sea, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna infraestructura. Y lo mismo, veníamos de este desajuste social, de esta guerra interna entre mexicanos, y no solamente tuvimos ese problema con el tema del Tratado de la Mesilla, sino nuestro gran demócrata mexicano, ¿no? El presidente Juárez, intentando también vender parte del Golfo de Tehuantepec, ¿no?, a Estados Unidos, y afortunadamente el Senado norteamericano dijo, esto ya es, o sea, ya esto no puede ser, ¿no? Esto es irracional lo que está pasando. Bueno, pues imaginemos que este conjunto de ideas en cualquier momento podían salir, y sobre todo, ¿qué se necesitaba para mantener el control de un país? Primero que nada, que alguien dijera, sí, Francisco es nuestro líder espiritual, nuestro líder, nuestro gobernante, ¿no? Y resulta que a los 3 días, ¿no?, venían con todo, venían con la cicuta, venían con el envenenamiento, con el secuestro, y agarren con toda tu familia y todo de Chivas, y carguen la silla presidencial, ¿no? Y vámonos de Ciudad de México a Veracruz, y de Veracruz a Tlalpan, y a ver dónde instalamos los poderes, ¿no? ¿Y cuál Suprema Corte? ¿Cuál legislativo? En realidad era, o sea, yo quiero que imaginen el nivel de caos que seguramente vivía México, y todavía perdiendo territorio, esperanzados en que otro gobierno, militarmente, económicamente, reconociera que nosotros éramos los buenos, ¿no?, los gobernantes que teníamos esta legitimidad democrática. ¿Cuál proceso electoral? ¿Cuáles autoridades? Bueno, imaginemos la locura a la que llegó Benito Juárez, como siendo presidente. Sí, tenía tenía el Congreso, evidentemente, pero necesitaba reformar la Constitución, era evidente. Bueno, pues mandaba iniciativas y el Congreso no se las aprobaba. Y como no se las aprobaba, entonces ofrecía o establecía estos mecanismos de participación directa de la población a través de consultas populares, no para generar enmiendas a la Constitución en el sentido del desarrollo de nuevos derechos o de contenidos en derechos, no de protección, sino para suprimir garantías establecidas en la propia Constitución. O sea, esta es la consulta popular para que quitemos el derecho a votar o el derecho que ustedes quieran. Imagínense esas locuras de verdad que se estaban presentando en este país, y no es lo que realmente siempre la historia de los superhéroes nos llega a contar, ¿no? Bueno, pues desde mi perspectiva y muy personal, ¿no?, pensando que Porfirio Díaz y Benito Juárez y Santana eran personas como nosotros, que igual transpiraban, igual sentían preocupación, igual sentían la presión extranjera, de desconfianza de tu más cercano asesor que te pudiera envenenar, y todo esto, ¿no? Además, y la verdad es que en México, pues en México de las grandes ciudades, ¿no?, pues más o menos se podía contener, pero en todo el país había esta especie de explosión social. Bueno, pues pensar en la reelección me parece que desde este punto de vista se encontraba justificado. Por supuesto que los excesos, ¿no?, no terminan funcionando, porque tarde que temprano el ejercicio del poder lo que hace es envenenar a la propia democracia, ¿no? Entonces, yo creo que si bien sus palabras de Porfirio Díaz, en el que México ya estaba preparado para las elecciones, bueno,
puede ser que ya estaba preparado, ¿no? Pero eso también nos habla de un mal diseño institucional, ¿no? De los grandes sistemas y de las épocas y las circunstancias que tenemos. Hoy pensar en una reelección indefinida o de largo aliento de un presidente en un sistema presidencialista, pues evidentemente nos para los pelos de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema presidencialista es el sistema que más concentra el poder en una sola figura. Y esa sola figura es unipersonal. Entonces imaginemos todos los reflectores, todos los elementos de un gran sistema que importa un Estado, un gobierno, que todo funcione para que, pues para darle cada vez más fuerza a esa figura central que es el presidente dentro de un sistema presidencial. Y esto entonces en automático ya nos va a colocar en un entendimiento que la reelección debe ser bien pensada, bien mesurada, dependiendo de un gran rompecabezas al cual pertenece. Evidentemente, las elecciones, el proceso electoral, forman parte de algo mucho más grande. Y si logramos ver la figura ya compuesta a partir de todas estas piezas, lo que vamos a ver es algo que se llama democracia representativa. Y si logramos ver todavía tener una visión macro más grande, más alejada, lo que vamos a ver en estos elementos de la democracia representativa, vamos a ver el estilo de vida basado en libertades de Montse Morales, Luis Fernando, de Fernando Andrés, de Gaby Barragán, de Paco Rodríguez, Richard Kevin, y vamos a ver cómo están viviendo su vida, ¿no? Con sus familias, en sus comunidades, ¿no? Porque es esta visión macro que tenemos de lo que implica la democracia representativa. Implica un estilo de vida basado en libertades. Y yo no quisiera ver a nadie siendo desplazado de su comunidad. ¿Por qué? Pues porque está la lucha entre dos grupos armados, o porque hay un cártel, o porque hay un gobernador que utiliza las fiscalías de manera política para encarcelar a sus adversarios o a los que les son incómodos, o algún profesor, o una desaparición forzada. Evidentemente ese no es el estilo de vida al que ninguno de nosotros, pertenezcan al partido que pertenezcan, quiere llegar a eso, ¿no? Queremos un estilo de vida donde podamos sonreír, podamos disfrutar nuestra vida y podamos estar lo más a gusto posible. Eso es, en el fondo, democracia representativa. Una pequeña pieza, solo una pieza del gran rompecabezas es el proceso electoral. Son los partidos, pero el conjunto de todas estas piezas del gran rompecabezas se traduce en esto, en la democracia representativa, que es igual a ver imágenes, ver videos de ustedes, ¿no? Como los que luego suben en TikTok, en Facebook. Ya estoy comiendo aquí unos chilaquiles con huevo, y dices, oye, qué rico, me antojaste, y estoy de vacaciones, y se ve la selfie, ¿no? De toda la familia sonriente. Eso es lo que queremos ver, para lo que sirve la democracia representativa y para lo cual los gobiernos a los cuales les otorgamos el poder, justamente, les cedemos parte de nuestra soberanía, lo que queremos es que cumplan con estas demandas. Así que entre el Estado y la sociedad, quien se coloca en el medio de manera natural en este espacio son los partidos políticos y los candidatos. Este círculo, digamos, virtuoso entre lo que yo demando y mis vasos comunicantes son partidos y candidatos, ¿no? Que seguramente servirán de correa de transmisión de la información con el Estado y le dirán, oye, haber abusado, la gente está necesitando más seguridad, la gente está en las medicinas, la gente esto y el otro, y el Estado tendría que responder en términos de ello y no en términos de popularidad. Entonces hay que distinguir dos cosas, la popularidad y otro es el valor de la creencia y de la confianza que las cosas están corrigiéndose, se están entregando resultados y que la gente va en ese camino de vivir de acuerdo a ese estilo de vida que siempre has soñado. Donde no te pidan piso, donde no te pidan coches, donde no te pidan tu voto a cambio de una bequita, ¿no? O a cambio de que ya te suelten una pipa de agua que tienen retenida 6 semanas atrás
y que te están asfixiando a tu comunidad, a tu fraccionamiento, a tu colonia, y entonces te dicen, ahora sí te la voy a soltar, ¿no? Evidentemente, eso se llama legitimidad democrática, y eso significa que la gente confía y cree que su líder, que su gobernante va a hacer lo posible o está en el camino de la entrega de resultados. Entonces, los políticos no son tontos, manejan el concepto de la publicidad, digamos, de la popularidad, pero saben que en el fondo la gente sí castiga cuando no están los resultados que ellos quieren ver. Bueno, pues este círculo, digamos, virtuoso entre sociedad, partidos y candidatos y el Estado, ¿no? Demanda, comunicación, empatía, entrega de resultados y así sucesivamente es el concepto de gobernanza. Entonces, lo que necesitamos es una buena gobernanza. El problema es que cuando la sociedad ya se alejó demasiado y los partidos políticos, en lugar de seguirla, se acercan a las caricias y las mieles del poder, pues es evidente que se van pervirtiendo y van terminando incluso hasta negociando sus candidatos, ¿no? Con el gobierno. Usted se puede imaginar al líder de un partido político de oposición a un gobierno sentado a la mesa negociando con el gran poderoso, si le da permiso de quiénes pueden ser sus candidatos y el poderoso todavía dice, y quiero que ganen todos los tuyos en tales lugares, ¿no? Para que veas que soy buena onda y te voy a apoyar con lo que necesites, ¿no? Y las carpetas de investigación aquí las vamos a guardar y te voy a ofrecer embajadas, consulados, lo que quieras, para tener pacificado el país, ¿no? Como quiera que sea. Bueno, pues ya hablamos de que entramos a una espiral invertida y perversa, ¿no? Perversa en el sentido de que va a costar mucho trabajo salir de ella si no es que hacemos algo diferente para obtener resultados diferentes. Adelante, Monse Morales, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Nada más quería hacer un comentario ahorita que habla sobre la reelección, que yo vivo en Orizaba, Veracruz, y aquí ya tenemos, bueno, el actual presidente es su tercer periodo, no consecutivo, pero el alcalde, la verdad es que sí, sí, Orizaba mejoró muchísimo, o sea, realmente cambió muchísimo, ¿no? De la primera administración. Después fue otra persona que fue de su mismo grupo, que ellos lo manejaban como la continuidad y la gente se la compró y ganó. Se fue y volvió a ganar él mismo. Y así actualmente es su tercer periodo. Entonces sí, él lo manejó así. El señor es empresario y todo, pero sí como la continuidad, como seguir transformando la ciudad. Y pues se llevaba de calle a todos. O sea, aún cuando estaba el efecto Morena que ganaban en todos lados y así, y Orizaba ganaba pues el partido del señor, pero por la persona, no tanto por el partido. Eso era nada más el comentario. Gracias. Oye, Monse, ¿y tú cómo lo ves? Bien, la verdad, sí, en mi punto de vista, sí ha cambiado muchísimo la ciudad. La ciudad ha ganado, bueno, premios, ¿no? Que la escoba de oro, que no sé qué. Con la administración del señor se volvió pueblo mágico y ha ganado el primer lugar de pueblos mágicos, no sé si 2 o 3 ocasiones. Es la ciudad más limpia del país. Bueno, en varios años ha ganado esos premios. Y la verdad es que últimamente en seguridad, pues sí, como que es parejo, creo yo. Pero sí, atrae mucho el turismo, Orizaba actualmente tiene muchísimo atractivo turístico, más que nada. Fíjate que lo único interesante que me llama mucho la atención es que ordinariamente solamente se pueden reelegir para 2 periodos. Él es el tercero, no consecutivo, pero sí ya es el tercero. Así es, normalmente solamente para 2 periodos, pero bueno, es interesante el tema y sobre todo el tiempo que lleva ahí, ¿no? Así sí. Que bueno, vamos a tratar voy a ver si para mañana tengo algún dato ahí interesante. Gracias, Monse. Gracias. Adelante, Luis Fernando, por favor. ¿Qué no, compañera Monse? Tu alcalde se llama Juan Manuel Díez Francos y ganó por la alianza PAN-PRI-PRD y es su tercera, su periodo no inmediato de reelección. ¿Es pregunta, sí. Luis Fernando? Sí. Y también es un comentario adicional aquí, en el caso mío de Catepec, Estado de México, han habido 2 alcaldes que, sí, 3 alcaldes,
2 alcaldes que se reeligieron en un periodo no inmediato y el que tenemos actualmente es de un periodo inmediato. Erubiel Ávila de 2003 a 2006, no, me equivoco, son 2. Indalecio, a ver, déjenme hago memoria. No, sí, Erubiel, de 2003 a 2006 y 2009 a 2012. Y ahorita quien está al cargo está Luis Fernando Vilchis Contreras. Ese empezó su gestión en el 2018 y en el desde el enero del 2019 que comenzó su gestión de alcalde de Ecatepec y todavía está gobernando. Con menos votos, 79,000 que perdió en el 21, pero sigue gobernando el municipio. Y pues aquí sí vende que hay 2 lados, un yin y un yang. Montserrat acaba de decir el yin, los logros que tiene Orizaba, pero desafortunadamente aquí en Ecatepec, con esta reelección, el yang. Desafortunadamente, con este gobierno de este Vilchis, no se ha mejorado en seguridad. O sea, aunque hayan adquirido patrullas y hayan adquirido vacunas, en ese entonces adquirió más de 1.800.000 dosis de la rusa, la Sputnik 5. Desafortunadamente, pues, Vilchis no está haciendo una buena labor a mi particularidad, punto de vista. Se ha reparado algunas calles, sí ha colocado alarmas sísmicas, pero por aquí no se ha parado y desafortunadamente el abasto del agua es el suplicio que como vecinos estamos cargando. Y desafortunadamente se ha mandado, pues, literalmente cerrarle las llaves a todos y cada uno de los pozos que surten agua en cuanto a en zona en la que estoy radicando. Okay. Y a lo mejor estamos planeando, ya tenemos planeado como vecinos ir hasta la Suprema Corte de Justicia Pino Suárez el 12 de julio para tratar de hacer lo posible para mandar destituir al alcalde, porque desafortunadamente está apretándole las pinzas al asunto del agua potable. O sea, querida Monse, muy bien por Orizaba, pero muy mal por mi municipio. Gracias, Luis Fernando. Adelante, Andrés, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Más que nada también abonando un poquito lo que dice el compañero Luis Fernando, yo también soy del Estado de México y aquí, previo a la reforma del 2014, indirectamente siempre teníamos reelecciones, ya se dijo. Iba un periodo, ponía a alguien más, terminaba a alguien más y otra vez el mismo se volvía a reelegir y terminaba su periodo, se ponía a alguien más y luego al siguiente lo mismo. Entonces, lamentablemente, pues en algunas cuestiones, sobre todo de seguridad, etcétera, en el Estado de México, yo pienso en lo particular, que no nomás de Ecatepec es noticia todos los días, pero en sí todo el Estado de México estamos muy abandonados en cuestión de inseguridad, etcétera. Entonces, creo que se ha doblado o violado la ley en cuestión de la reelección previo al 2014. La verdad, creo que es una legislación local que eso lo permite. A mi particular punto de vista, pues creo que está mal, ya que en su momento creo que se estaban violando las leyes federales. Es cuanto. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Andrés. Lo importante de esto es que hay que verlo desde desde distintos puntos de vista, ¿no? El primero de ellos es que la reelección surge dentro de un sistema parlamentario. O sea, no era una idea original de los mexicanos, ni mucho menos, sino estas son ideas que ya venían de parlamentos europeos, de cómo funcionaba. Y bueno, como ustedes saben, pues buena parte de nuestro andamiaje jurídico fue importado de muchos otros lugares y no fue echado a andar desde las propias circunstancias mexicanas. Por eso es que vemos con extrañeza que en Estados Unidos, que tuvimos, digamos, una copia de su sistema federal, pues las elecciones de presidente se utilizan las normas jurídicas de cada entidad, ¿no? De cada estado, a pesar de que es una elección federal. En el caso mexicano, hoy tenemos una concentración brutal de digamos, de las normas electorales, de las normas no solamente que organizan el proceso electoral y
dotan de atribuciones a los partidos políticos, ¿no? Igual para los medios de impugnación, sino que poco a poco van disminuyendo las atribuciones de los institutos electorales locales, de los tribunales electorales. Incluso, ustedes recordarán, no hace muchos meses había una versión muy importante que salía desde las más altas esferas del legislativo, de la posibilidad de eliminar, de suprimir a los institutos electorales locales y a los tribunales electorales de las entidades federativas. Con lo cual, pues nos habla de una concentración del poder, ¿no? De una especie de centralismo. Y entonces, si bien desde el 2014 el INE ya tiene una gran cantidad de atribuciones que en lugar de fortalecerse a las autoridades estatales, pues se ha ido disminuyendo sus alcances como tales, ¿no? Entonces, pues veamos que es extraño que nos digamos que somos una república federal cuando en realidad de federal tenemos muy poco, ¿no? O por lo menos tenemos botones de muestra que nos hacen pensar otro tipo de sistemas, ¿no? Y esto pues también me parece que no tenemos muy claro incluso en los propios diputados, que a veces apena mucho que ni siquiera hayan leído la Constitución. Bueno, pues no solamente eso, preguntémosle a líderes de los partidos políticos si se acuerdan de qué van sus documentos básicos, sus estatutos, su declaración de principios, la ideología de su partido, ¿no? Pues la verdad es que se complica mucho eso cuando queremos hablar de estas distinciones. Adelante, Cecia, por favor. Bueno, te digo Cecia, pero Cecia. Sí, está bien. Muchas gracias. Nada más, bueno, abonando a los comentarios de la compañera Monse, pues sí, es que en cierto sentido se supone que la reelección o ahora llamada elección consecutiva obedece o debería obedecer al ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, que tu trabajo fue bueno como gobernante, sea del nivel que sea, entonces la ciudadanía automáticamente va a refrendar su confianza en ti por medio del sufragio una vez más, ¿no? En el siguiente periodo en el que te postules. Ese creo que debería ser el deber ser, vamos a decirlo, o lo ideal. Pero también pasa lo que comentaba Luis Fernando, que hay ocasiones en las que la persona vuelve a ganar la elección y muchas personas nos preguntamos cómo es que logró ganar la elección otra vez, ¿no? Si el trabajo o el resultado que ha mostrado no es el efectivo, no es lo que todos quisiéramos, muchas personas están descontentas con ello y aún así vuelve otra vez a quedar en el poder, a ejercer la representación popular. Entonces, nada más un comentario y bueno. Oye, Cecia, ¿y tú a qué le atribuyes esa incongruencia ciudadana o demasiada compra del voto? ¿O qué piensas que es lo que pasa? ¿O la gente de veras ya se le olvida? ¿Tiene el efecto COVID permanente y ya tiene problemas y no tiene problemas como Dory, ¿no? Que no recuerda, como el pececito ese, que no recuerda a corto tiempo, tiene memoria con problemas de corto plazo. Sí, pues quisiera yo decir, ¿verdad? Que no, pero porque mucha gente en la materia electoral menciona que las prácticas de la compra de votos, del mapacheo, del carrusel, han desaparecido. Si bien es cierto, quizá se han disminuido las prácticas, pero no del todo han desaparecido. Yo creo que lo que más prolifera todavía es la compra de votos. Tal vez no al 100 en el hecho de decir, dame tu credencial por 500 pesos o vota por mí por 500 pesos, pero sí con otro tipo de coacciones en general, sea del partido que sea o del color que sea, el hecho de decir, vota por mí y entonces vas a seguir teniendo tal o cual programa social. Vota por mí y entonces vas a continuar, porque si ya no votas por mí va a desaparecer esto, va a desaparecer aquello. Creo que pudiera ser algún tipo de falacia, porque si bien es cierto, el gobierno en turno es quien puede crear o hacer las condiciones mediante decretos, lineamientos para los programas sociales, cierto es también que el partido que llegue o la persona que llegue a gobernar tendría que garantizar la seguridad social, la educación. Si me explico, se tendría que crear los mismos programas, refrendar los programas o idear nuevos programas
que ayuden a la sociedad a que tenga, bueno, pues lo que la Constitución señala como derechos básicos o garantías en su momento, ¿no? Pero sí, yo creo que sí se atribuye mucho todavía a una coacción en el electorado y que no se tiene realmente un voto informado. O sea, realmente como que ya nos acostumbramos a que, sí, ya viene la época de campañas, entonces todo el mundo va a andar en las calles, pero ¿qué me ofreces, no? O sea, no, realmente no tengo un interés en saber cuál es la plataforma política que te está postulando, no vamos allá, solamente saber, voy a votar por el que mejor me cae, por el que es más atractivo, por el que se ve que es más buena onda, pero el voto informado pues no está al 100%. Gracias, Cecia. Oye, Dante o Vero, Alejandra, que quiera participar, a ver lo que nos dice Monse, Luis Fernando, y Cecia, pues nos pone, digamos, como en una especie de, como dicen en el box, ¿no? Contra las cuerdas. Porque si dijimos que necesitamos la gobernanza, es decir, que los vasos comunicantes entre la sociedad y la entrega de resultados que debe tener el Estado, la empatía que debe tener con la sociedad, esos vasos comunicantes son los partidos y los candidatos. Y si estas, digamos, inconformidades en los vasos comunicantes se están presentando de una manera ya muy patente, ¿no? Es decir, donde por lo que entiendo, el partido lo que busca es la lucha por el poder, que utiliza su militancia cada 3 años o cuando es necesaria, y trata de convencer a la sociedad, ¿no? De enamorar, que ahora sí, que ahora tal, y que vamos, y la verdad es que la sociedad pues ya no se lo cree, ¿no? Entonces, si ya no creemos en los partidos políticos y en los candidatos, ¿hacia dónde vamos? Porque tarde o temprano, pues esta relación, este noviazgo se va a terminar, ¿no? Ya está en las últimas. Incluso yo creo que ya vale la pena ir a terapia de pareja, pero me parece que ya no hay manera de reconciliarse. Vero, Alejandra y Dante, ¿qué opinan al respecto? No te preocupes, Vero. Dante, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ve Buenas mucho ruido, tardes. como les comuniqué, estoy en el aeropuerto de Cancún. Qué rico. De trabajo, pero sí, digo, se disfruta de alguna u otra manera. Ya de regreso. Bueno, creo que se ha hablado bastante en el medio de de las crisis, que han tenido o que se han sostenido en los partidos políticos, principalmente en el aspecto de la desconfianza o de la fe en su actuación, en reflejar lo que la gente quiere. Digo, creo que un reflejo más grande ahorita es ante esta convocatoria del llamado Frente Amplio de México, por México, en el que justo ayer salió la convocatoria, pero semanas previas, los supuestos, la gente, las personas que querían encabezar, muchas de las personas que querían encabezar este movimiento, pues se fueron bajando uno a uno, alegando que no había cuestión, no había una certeza en el procedimiento, o que de participar en él podrían incurrir en cuestiones de ilegalidad, ¿no? Entonces, creo que este es un reflejo de que la misma gente al interior de los partidos tiene duda de los propios partidos, ¿no? Otro reflejo es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, junto con otra gran cantidad de personas saliendo del PRI, pues alegando lo mismo, que hay una gran cantidad de desconfianza en los manejos, en el manejo de la democracia interna de los partidos, ¿no? Entonces, eso, eso, bueno, digamos, en el interior de los partidos. Pero cuando la gente
ve eso, observa eso en las noticias, principalmente, o bueno, donde sea que se le llegue la información, pues va a permear la desconfianza hacia los partidos, ¿no? Y ahorita lo que mencionaba Montserrat, por ejemplo, ¿no? Que en Orizaba, su alcalde ha hecho muy buena labor, ¿no? Que está trabajando bien y que se ha logrado reincorporar o tener una reelección. Eso habla, yo creo, más de confianza en la persona que en el partido, ¿no? El año pasado, según recuerdo, en Durango, donde ganó una coalición del PRI-PAN, también ganó un gobierno de coalición, pero más por la persona que por los partidos, ¿no? Y me parecería que Coahuila, pues ahí sí creo que sí hay un voto duro más grande del PRI, y ahí al contrario, creo que votaron, si bien es cierto, a favor de la coalición del PRI-PAN, pero también votaron en contra de muchas ideas que vienen del gobierno federal. Y eso lo sé porque, digo, mi madre es de Coahuila y tengo muchos primos, conocidos, amigos allá, donde se manifiestan, o sea, con mucha energía en contra del gobierno federal, que no creen en sus políticas, que no sienten que sea el mejor gobierno posible y que incluso dicen que no nos vengan aquí a contagiar de sus malas prácticas, ¿no? Entonces, creo que están estas dos visiones. Bueno, y para finalizar, el argumento, hoy en día todos los candidatos siguen utilizando la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador, no del presidente, sino de Andrés Manuel López Obrador, para seguir sumando y gestionando votos, ¿no? El mismo presidente, como dicen muchos, sigue en campaña en favor de quien quiera continuar con su proyecto, ya sea en una gobernatura, en una alcaldía, en un municipio. Entonces, creo que ahorita, desde mi punto de vista, creo que la ciudadanía se está fijando más en la persona que en el partido. Y tristemente, no es muy difícil que acceda a un perfil ciudadano al gobierno o a un cargo de elección popular si no es a través de los partidos, ¿no? Y aquí regreso al inicio. Todos los perfiles ciudadanos que querían representar el Frente Amplio de México, bueno, de la coalición de la oposición, todos se han bajado, porque se han dado cuenta que no va a ser viable sin el apoyo de los partidos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Dante. Adelante, Andrés, y luego Luis Fernando, por favor. Gracias. Nada más para abonar con esto, precisamente, de la desmotivación que tiene la ciudadanía, pues, y la compra de votos que ya se comentó. Y también podría decirles el famoso turismo electoral. Claro. Aquí, gente del Estado de México, desde hace muchos años, vivimos, y yo en lo personal también viví en carne propia lo que es el turismo electoral, y hay veces que, pues en el caso de las juntas municipales, a pesar de que se hacen denuncias con pruebas, no abonan o no ayudan. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En una casa de unidad habitacional de 2 recámaras con una pequeña sala, un baño, se llegó a documentar que en ese domicilio llegaron personas de Puebla a vivir 80 personas en una casa. ¿Cómo es posible que en un solo domicilio puedan vivir 80 personas? Y se demostró muchísimo más. Y vuelvo a repetir, en el ámbito local, pues desestimaron esto. Una de las respuestas, me acuerdo, que dijeron es que pues no estaban, bueno, que no se podía comprobar que esas personas iban a votar, ¿no? O sea, está medio complicado. En fin, el día de la jornada electoral se ve cómo se movilizan los camiones de Puebla, es decir, el domingo de las votaciones vienen entrando de la México-Puebla y se desestiman. Entonces, eso también a la población, dices, bueno, ¿para qué salgo a votar? Pues si ya traen a otros, pues, mi voto no vale. Y lamentablemente, eso no, creo que no abona, porque son ciertos malas prácticas que tenemos que no se han podido erradicar, que también la autoridad local, yo no entiendo y no comprendo
¿por qué no se ponen a estudiar este tipo de casos o este tipo de fenómenos, ¿no? Ellos tienen las bases de datos, o sea, ¿cómo es posible que en ciertos domicilios pues, vivan 20, 30, 40 personas que viven hacinados o qué onda? Vas al domicilio, vas a la casa y está vacía, porque eso se documentó, se llevaron todas las pruebas, está vacía. Casualmente, el día de la jornada electoral, pues aparecen estas personas. Creo que eso también no abona a la democracia. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias a ti, Luis Fernando, y luego Gaby Barragán, por favor. Pues como les decía, el mal desempeño de los alcaldes están dejando mucho que desear para con los municipios. Y como lo comentaste ahorita en estos momentos, justo cuando comenzó el curso, ya había mandado en redes sociales un mensaje a Osorio Chong confirmando su salida definitiva del PRI, como tú lo habías comentado. Eso es de último momento. Lo acabo de confirmar, ¿De quién, perdón? De Osorio Chong. Ya. Ajá. Al igual que una senadora, no me acuerdo cómo se llama, y Claudia Ruiz Massiela y Erubiel Ávila también, el que fuera gobernador del Estado de México. Yo considero de que los alcaldes, ya, igual que el presidente, igual que los gobernadores, no tienen que ser reelectos. O sí, en el caso de Nesa, como dicen los compañeros, se enfoca más en la persona que en el partido. Ya ven ustedes que las elecciones de 2021 quedó en segundo lugar en los comicios de alcalde de Nezahualcóyotl, lo ganó Adolfo Cerqueda Rebollo. Se enfocaron más en la figura de Juan Cepeda, no en Movimiento Ciudadano, en Juan Cepeda, porque él ya había hecho una buena labor como alcalde de 2013 a 2015 en ese lugar. Y sí, efectivamente, la mayoría, yo pienso que la mayoría de las elecciones es de carácter personal, en el ámbito de que, en que se enfocan más la ciudadanía en la persona que en el partido, pero hay otros que se enfocan más en el partido que en la persona. Esa es a mi particularidad, modo de ver, y conforme respecto a los alcaldes, yo pienso que se debe de regular mucho el asunto de las reelecciones. Si está haciendo un buen trabajo el alcalde así en seguridad, agua, servicios públicos, transparencia, bien valdría la pena que lo vuelvan a elegir, pero si lo eligen al alcalde y está haciendo un buen trabajo, si lo vuelven a elegir, pues qué caso tiene, no reflexionaste el voto, por eso estamos así como estamos. O sea, yo voté porque no se queda Vilchis, pero al final se quedó nada más por la pura figura. O sea, es como si eligieran un producto, eligen lo que hay afuera, pero no saben lo que hay adentro, no saben lo que va a ser el alcalde reelecto para otros 3 años en el poder. Así que es un mensaje de reflexión, hay que elegir a conciencia, hay que escoger con conciencia, con reflexión, con mesura a nuestros alcaldes, porque van a seguir lamentándose diciendo, estábamos mejor con el otro, estábamos mejor con este, y hay un dicho, más vale más vale malo por conocido que bueno por conocer. Gracias, Luis Fernando. Adelante, Gaby. Bueno, yo quiero comentarles, maestro, compañeros, la experiencia de mi municipio. Mi municipio es Santa Cruz, Jojocotlán, en Oaxaca. Primero, el primer presidente municipal se lanzó por el PRD. Estuvo sus 3 años. Trabajó los 3 años porque se pretendía reelegir. Se vuelve a reelegir igual por el mismo partido, vuelve a ganar. Su segundo periodo realmente no trabaja, no hace nada, y pues como ya no podía reelegirse, pone a su esposa. Pero como pues ya estaba Morena, pues se va con Morena, la esposa. Gana la elección la esposa, pero pues los demás partidos estaban al pendiente y el tribunal anula la elección, porque se comprobó, y es uno de los aspectos para mí que se pierde la equidad en la contienda cuando está la persona ya en su segundo periodo. Entonces, pues se demostró que se utilizaron obviamente recursos públicos. El día de la jornada electoral, el presidente reúne a todos y con video lo presentaron como prueba ante el tribunal, agradece a todos el triunfo. Entonces fue una elección que se anuló, se vuelve a repetir y pierde. En esta ocasión la candidata pierde y gana la oposición. Y ahorita pues el que está gobernando en nuestro municipio es la alianza con el PRI, que el presidente municipal está trabajando muy bien porque es su primer periodo. Yo me imagino que lo que pretende pues es la reelección,
Por el otro lado, como ya fue el señor, ya fue la esposa, ahora el que anda ahí haciendo propaganda es el hermano. A ver, este periodo, a ver quién va a ser el candidato. ¿Es cuánto, maestro? Muchas gracias, Gaby. Adelante, Dante, por favor. Tu micrófono, Dante, no se escucha, por favor. Ahora, respecto al tema de la reelección, como mexicano, o sea, y sí lo aclaro, por una cuestión cultural, histórica, por cómo están los libros de texto, por muchas situaciones, satanizamos la reelección. O sea, porque se nos habló de los 30 años de Porfirio Díaz perpetuándose como dictador, y entonces se tiene muy satanizada la reelección. Hay países en los que la reelección es muy buena y les es útil, y no se perpetúan, dictadores o gente que tenga, bueno, seguro que tiene institución de poder, pero no llega a un nivel nocivo, ¿no? Por ejemplo, nuestro vecino de Estados Unidos el presidente puede reelegir por 2 periodos. Su periodo es más corto, es de 4 años, pero está permitida, ¿no? Por ejemplo, aquí en fondo lo que hablaban de los presidentes municipales, solo se pueden reelegir 2 periodos. Mi pregunta es, desde el pensamiento crítico, la epistemología es, ¿por qué 2 periodos? ¿Por qué solo 2 periodos? Por ejemplo, los senadores se pueden reelegir un periodo, quedaría un total de 12. ¿Por qué los presidentes municipales solo 2 periodos? ¿Qué acaso eso no limitaría posiblemente o generaría lo que dice Gabriela? Perdón, voy a apagar tanto el micrófono porque creo que está dando una noche y Gracias, Dante. Gracias. Bueno, los ciertos, de entrada les agradezco todos estos comentarios. En buena medida comparto con ustedes todas sus ideas, y sobre todo lo que aquí tendríamos que analizar un poco es qué es lo que habría pasado, por ejemplo, en la idea de ir evitando justamente la posibilidad de la reelección durante estos 80 años. En alguna ocasión, Giovanni Sartori, es un politólogo italiano, decía que lo único que se estaba presentando, lo que se presentó durante todos estos años, que sobre todo en la parte de los parlamentos, que es la parte donde ya estaba más probada los beneficios de una reelección, decía que al no poderse reelegir, carecían de alguna manera, lo que nuestra compañera ya nos dijo, como una especie de recompensa derivada de su desempeño. Y ninguna organización política podía funcionar eficazmente si solo ofrece castigos, pero ningún premio, ¿no? Y la prohibición de que durante tantos años se enfrentaron los legisladores mexicanos para desarrollar su carrera parlamentaria, dice Giovanni Sartori, atrofió el profesionalismo y la autonomía del Congreso, con lo cual se debilitó frente al poder ejecutivo. Fíjense qué interesante tema, ¿no? Sobre todo porque esta última parte que preguntaba Dante acerca de la reelección de los alcaldes. Habrá que entender que cuando el sistema funciona para darle mayor poder a una figura central, tenemos que manejarlo con más cuidado que un poder que se ejerce entre 300, 500 personas o 20 y tantas personas, ¿no? Entonces, digamos, no podemos hablar de la reelección tan reducido como si abarcara todos los puestos. Claro que habrá que hablar de la reelección cuando se trata de una reelección continuada o una reelección interrumpida, ¿no? Que tenga que existir un proceso, un periodo de que otro más se haga cargo para que puedas regresar a ejercer el cargo y someterte a las elecciones. Lo que definitivamente debe estar proscrito es la ampliación del mandato, ¿no? No solamente del Parlamento, por supuesto, de aquellas figuras que por el solo transcurso del tiempo y las fracturas
claras de las instituciones, como por ejemplo esto que nos dice Sartori. ¿Cómo es posible que un parlamento de tantas personas, ¿no?, de 500 diputados, ¿no?, se someta a la decisión de un presidente, ¿no?, o sea, de una persona? Esto es como un absurdo, esto es como el claro surrealismo mexicano que decía este pintor español, que decía, para surreal, cuando le preguntaban cuándo regresaba a México, le preguntaban a Salvador Dalí, decía que nunca, ¿no? Porque para los surrealismos, pues solamente sus pinturas, sus cuadros, y no todo lo que había advertido de lo que pasaba en México. Así que fíjense ustedes que esta prohibición tuvo grandes consecuencias sobre las conductas de los miembros del Congreso, porque ¿de qué dependía su futuro político si no era de los electores? Quienes en su caso lo hubieran podido reelegir, pues dependía de el favor del partido, del favor del líder del partido, del favor del presidente. Y evidentemente durante 70 años en los que el PRI llevó a cabo una hegemonía importante, no solamente de partidos, sino una hegemonía de gobierno, pues evidentemente la concentración del poder en el presidente, en el presidencialismo, evidentemente seguramente pasó muchas veces la opinión, ¿no?, a ese gran escritorio para decir, oiga, ¿y qué tal si implementamos la reelección? Y la concentración de poder, desde mi perspectiva, digo no. O sea, el poder es uno y el poder lo ejerzo yo. El poder soy yo, el poder es el partido, pero no son los diputados. ¿Por qué? Porque finalmente los diputados, quienes quieran en su caso ser senadores, tienen que someterse con nosotros. En caso de que no sea así, pues bastaría con el voto del ciudadano que le permitiera, ¿no?, que lo premiara para que pueda desempeñarse nuevamente. Así que el desempeño de los legisladores forzosamente se vinculó con el patrocinio y el patronazgo de los de arriba, ¿no? Y ya, pues el tema de los votantes, como quiera que sea, como dice nuestra compañera, habrá mecanismos para hacer llevar a los votantes a las urnas, ¿no? Y que voten por un partido determinado, ya sea a través del voto del miedo, el voto comprado, o el mecanismo que ustedes quieran, o los fraudes, que pues sin autoridades electorales, sin instituciones, sin regulaciones, sin tribunales, pues prácticamente ganaban el que ellos quisieran. Con ello se trastoca la relación, evidentemente, entre el equilibrio del poder, entre el ejecutivo y evidentemente entre el poder legislativo. Adelante, Luis Fernando, por favor. Como lo mencionó usted, profe Becerra, también el libro que yo creo que a lo mejor sí menciona acerca de las reelecciones así de legisladores, es la que tengo aquí a la mano, Ingeniería Constitucional Comparada, y menciona un término muy increíble, Sartori, sobre la reelección de legisladores. Hay tres prioridades de buenos, de reformas, bueno, sobre lo que viene siendo un nuevo sistema electoral, abolición de la no reelección y definición de los poderes constitucionales de los presidentes. Eso es lo que menciona también Sartori sobre de que su rotación excesiva no facilita la adquisición de experiencia, es indispensable, amén de que así sea de que se fortalezca su independencia del Congreso. Se debe de proponer un límite de periodos a la reelección legislativa inmediata para las dos cámaras en relación a la diferencia de los periodos de senador y diputado. O sea, yo aquí estoy de acuerdo en que se reelija, nada más porque hizo una buena gestión como legisladores o legisladoras, los legisladores. Pero con no estoy de acuerdo es que si, por ejemplo, si te acusan de pensión o de delincuencia o de todas las acusaciones habidas y por haber, no vale la pena que compitas por un cargo público. Es más, no deberías estar dentro de un partido o no ejercer ningún trabajo por lo que estás cometiendo. Así que yo les recomiendo que adquieran, que lean este texto muy interesante de la Ingeniería Constitucional Comparada del propio Sartori
y van a entender y cavilar de lo que acabo de mencionar. Muchísimas gracias, muy gentil. Y por supuesto que Giovanni Sartori es uno de los politólogos de nuestro siglo, que evidentemente sus opiniones, sus estudios se convierten en libros de cabecera para todos los que tratamos de entender un poco más este gran rompecabezas de la ingeniería constitucional y electoral. Bueno, pues decíamos que la reforma antes de 1933 se permitía la reelección digamos, de diputados, ¿no? De distintos cargos. Y a partir de 1933, el antecedente de lo que fue el PRI la prohíbe. Y lo que prohíbe principalmente bajo dos postulados: prohibir la reelección de presidente y prohibir la reelección de presidente de la República y de gobernadores. Y por otro lado, el segundo postulado es prohibir la reelección continuada de diputados y senadores. Esto es la reelección inmediata, con lo cual dejaban pasar un periodo y podían volverse a presentar. Pero bueno, pues este tiempo ordinario de 6 años en lo que dura este encargo, por ejemplo, en el caso de senadores, y de 3 años para diputados, bueno, pues yo creo que en su cálculo político permitía oxigenar a estos, evidentemente, a aquellos a los que no necesariamente controlaban o no se querían someter a un control, y por otro lado implicaba un premio para que de diputado pasaras a senador y terminando tu periodo como senador regresaras a ser diputado. Y de diputado federal, pues ya pasaba seguramente a ser diputado local o al líder del Congreso, o de senador algunos pasaban a ser candidatos para ser gobernadores, ¿no? Como prácticamente hoy vemos que todos los que ya son senadores se sienten con posibilidades para ser gobernadores de sus estados, como si esto fuera, digamos, a partir de ciertos escalafones, y antes de ser candidato a gobernador ya tuviste que haber sido senador de la República. En fin, lo interesante de esto es que esta reforma, como ya dijimos, en términos o en palabras de Giovanni Sartori, pues hizo que los diputados y senadores se alejaran de la sociedad, que de por sí se va moviendo porque cada vez es más compleja, es más voluminosa, debe atender sus propias cosas, y evidentemente los partidos y candidatos se van acercando más hacia el poder, ¿no? Eso es, digamos, como lo más importante de este tema. ¿Qué más hablar sobre esto? Bueno, pues que ya, por ejemplo, en 1964, o sea, 30 años después, en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma para nuevamente permitir aquella reelección legislativa. Quien la propuso fue el PPS, el Partido Popular Socialista, considerado como un partido satélite del PRI. Fíjense bien, ¿no? Pues finalmente se ejerce un sistema hegemónico y los partidos pequeños se convierten en partidos satélite. ¿Con el ánimo de qué? Bueno, pues ya dijimos que cuando el gobierno en turno se da cuenta que ya no está entregando los resultados que la sociedad demanda, pues se le empieza a acabar el oxígeno en esa legitimidad democrática. Y ante ello, pues empiezan algunas reformas electorales o a echar mano de otras cosas como para poder mantener esas grandes bocanadas de oxígeno. ¿Y qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, en el caso de las reformas electorales, por ejemplo, con la cláusula de gobernabilidad. Es decir, el establecer que el partido que más triunfos obtenga en unas elecciones en automático tendrá todo el control del Congreso, ¿no? Aunque su porcentaje de votos corresponda a un 23%, la representatividad de los asientos en la Cámara de Diputados corresponderá al 51%, es decir, prácticamente en 30 puntos sobre representado. Pero esta sobrerepresentación implica que a alguien hay que quitárselos, ¿no? A estos diputados. Así que mientras más fuerza obtengo yo, menos fuerza tendrán los partidos de oposición.
Así que si un partido tenía el 20% de los diputados, de votos, y en un congreso de 500 diputados, pues tendría que tener un promedio más o menos de 100 diputados. Pero resulta que si a mí me están dando un 30% más, es muy probable que esos partidos, en lugar de tener 100, se queden con 10, con 15 diputados. O sea, con una subrepresentación totalmente exagerada, que eso desequilibra también las fuerzas al seno de la Cámara de Diputados. Bueno, pues estas son grandes bocanadas de oxígeno porque le permiten tener el control de las leyes, el control de los nombramientos, y bueno, pues si tienes el poder ejecutivo y ahora tienes el control por ley, no por tus votos, sino por la ley del Congreso, pues esto te permite por lo menos aventarte otros 10, 15 años en el ejercicio del poder. Y cuando ves que ya no puedes entregar resultados y que la gente está harta de ese gobierno, pues sacas partidos políticos, ¿no? Les das la oportunidad de que haya nuevos partidos políticos para que entonces la gente piense que por esos conductos se podrá llegar a, digamos, a la renovación del poder público. Pero cuando esos partidos políticos están controlados por el régimen hegemónico, lo único que hacen es atomizar el voto de la oposición. Esto es, tratan de encontrar otros espacios de identidad, o de representatividad. En realidad lo que hacen es atomizar los votos de oposición, con lo cual, bueno, pues esto les garantiza otros 6, 12 años más en el ejercicio del poder. Y si finalmente logras a través de convenios de coalición la famosa cláusula de la vida eterna de los partidos políticos, esto es que si la ciudadanía vota por María Guadalupe Solís, pero llegó a un convenio con Juan Martín Fernández, pues le transfiere los votos de Andrés y de Francisco, ¿no? Y cuando le preguntaron si quería mandarle mis votos a alguien más, pues hubiera votado por él, ¿no? Y ya, no. ¿Y esto quién toma la decisión de transferir cientos o miles de votos a otros partidos políticos? Los líderes de los partidos. Y esto, bueno, pues les garantiza coaliciones electorales, coaliciones que solamente buscan resultados, pero no una mayor trascendencia. Por eso es que en la ley, todavía desde el 35, desde el 33 hasta esta fecha, la ley establece que las coaliciones solamente tendrán vigencia durante el proceso electoral y después desaparecerán. Es decir, no hay coaliciones legislativas ni coaliciones de gobierno donde permitan otro tipo de conformación, de negociaciones, ¿no? Se acaba y se acaba. Y si te vi ni me acuerdo, ya nos vemos hasta las próximas elecciones. Y entonces, ¿cómo un partido político le puede decir a su sociedad, a su comunidad, que por ejemplo va muy conforme a la derecha, por ejemplo, el tipo de vida que se lleva, la protección de vida, etcétera, y de pronto le dice, oye, y vamos a votar por el candidato de la izquierda que se va, digamos, por abolir el aborto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo le explicas a tus militantes que van a tener que votar por aquel? Bueno, pues entonces parecería que el objetivo central de esto no es legislación que beneficie ni a unos ni a otros. No es lograr convenios de gobierno que permitan favorecer algo más. No, parece que es tan superficial como quitar al rey, ¿no? Poner a otro, pero dejarle la misma corona. Esto es, misma corona, diferente rey. ¿Y quién garantiza que los nuevos que lleguen no van a ser peores que el anterior? ¿No? Pues eso lo hemos visto a lo largo de la historia. El problema es que entonces parece ser que el diseño, fíjate Luis Fernando, el diseño institucional que venimos trayendo desde casi 100 años atrás, ¿no? Desde 1930 y tantos, está construido de manera perversa. ¿En qué sentido? El mantener una cúpula en el poder, y quien está en el poder es difícil que lo puedas sacar de ahí, ¿no? Porque todo el sistema funciona en favor de esos vasos comunicantes, no funciona en favor de la sociedad. Digo, se beneficiará a la sociedad, ¿en qué sentido?
Bueno, pues en que necesitamos a alguien, ¿no? Yo lo preguntaba hace rato, ¿qué pasa cuando ya no crecen los partidos? Cuando ya no crecen los candidatos, cuando el nivel de percepción ciudadana está por los suelos completamente. ¿Qué necesita la sociedad? ¿No? Uno, no sé si para volver a creer en los partidos y en los candidatos, que eso, la verdad, no, ni con terapia de pareja va a funcionar. Necesitará un movimiento disruptivo, es decir, un movimiento que rompa el sistema de partidos políticos, por ejemplo, las candidaturas independientes, pero resulta que el sistema que termina creando ya las candidaturas independientes terminó asfixiando las candidaturas independientes. No pueden competir ni de cerca con un esquema de partido político. Incluso el Tribunal Electoral tuvo que romper, entre comillas, un criterio, bueno, un principio constitucional del financiamiento público en donde se dice que debe prevalecer lo público sobre lo privado. Pero resulta que si el candidato independiente se quedaba con lo público y que evidentemente con menos de lo privado, no hacía pero nada. Así que el tribunal tuvo que decir que ese principio constitucional para las candidaturas independientes no aplicaba, que podían conseguir más financiamiento privado que el que la ley les otorga. ¿Por qué? Porque no hay equidad en la contienda. Entonces el diseño institucional está mal, pero claro que está mal, porque lo que busca, ¿no? O más bien no está mal, está bien, pero para favorecer solamente a algunos. Y lo que nos hacen es alejarnos más como sociedad, en lugar de involucrarnos más como una comunidad, donde de manera responsable vamos asumiendo nuestras decisiones también de comunidad, nuestras decisiones de gobierno y sobre todo con la posibilidad de reclamar, de exigir, pues quitar a los que no funcionan, ¿no? De castigar a los que no sirven, como la revocación de mandato, con este absurdo que terminó siendo pues un aplausómetro en lugar de una verdadera, como decía Luis Fernando, pues a lo mejor pues no vayan a la corte y a lo mejor lo que tienen que buscar son otros esquemas de participación directa, pero mientras no se muestre el músculo de la población, evidentemente esto no necesariamente camina, ¿no? Tan rápido como uno quisiera. Pero cuando demuestras músculo, pues del otro lado te lo tienen que demostrar. Y claro, ¿cómo? Pues te avientan a la policía. Empiezan las desapariciones forzadas, empieza el miedo a través de los jueces, las fiscalías y a lo mejor hasta pues una especie de yo no oigo, yo no veo y que entre el crimen organizado a presionar a las comunidades, ¿no? Entonces esto al mismo tiempo genera miedo a la sociedad y nos hace retrotraernos todavía más de lo que ya estábamos, alejarnos más de los temas políticos, alejarnos más de las decisiones. Veamos, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, ¿no? María Corina, una de las principales aspirantes a contender a la presidencia de Venezuela, esta semana, el viernes pasado, sábado, sacaron una resolución donde la inhabilitaban para todos los cargos posibles, ¿no? Absolutamente todos los cargos. Bueno, pues estas son claras medidas de gobiernos autoritarios ya completamente, ¿no? Donde no permiten que alguien más pueda llegar a controlar o a transitar al ejercicio del poder público mediante el voto. Y esto evidentemente es una violación clarísima de uno de los elementos pues, básicos de la democracia representativa prevista en el 23 de la Convención Americana, que es permitir la renovación del poder público. Y no dice abrazar el poder público, ¿no? Obstaculizar que cualquier otro pueda llegar porque tú ya tienes todo para quedarte ahí, ¿no? Justo también pasó, me lo dice Andrés, con Jair Bolsonaro, también está ahorita metido en un gran tema interesante ahí, igual que en su caso estuvo Donald Trump por el tema de hablar del fraude electoral y del asalto al Capitolio. Bueno, son temas que son muy importantes que tenemos que ir aquilatando y dimensionando, porque tarde que temprano le pasará también a nuestra sociedad.
Llegará el momento, si no es que sea muy tarde, donde retomemos nuestra fuerza ciudadana y exijamos lo que mínimamente nos merecemos, porque además la sociedad es la dueña de los partidos políticos. La sociedad va a invertir en el próximo año 10,000 millones de pesos. Óiganlo bien, 10,000 millones de pesos que van a salir de la cartera de Verónica, de la tarjeta de nómina de Richard, de los impuestos de Cecia, ¿no? Y de todo lo que quieran ustedes emprender, obligaciones, ¿no? Cambio de placas, 10,000 millones de pesos. ¿En qué se van a ir? ¿En spots? ¿En sobornar a la sociedad? ¿En qué se va a ir todo esto? Y entonces es cuando la sociedad tiene que decir, a ver, ¿quién está pagando esto? Pues somos nosotros, pues nosotros tenemos que hacernos cargo de lo mismo, ¿no? Nos tenemos que hacer responsables. Y yo diría incluso, a ver, para aquellos que están opinando ahí de que si fulano, si fulana van a ser el que le va, el cambio de corona, ¿no? Mismo rey, digo, es diferente rey, misma corona, pero ¿y el programa de acción de gobierno? Para empezar, el que permitan que podamos tener más espacios democráticos de participación democrática, ¿no? Modificación a las leyes electorales, sino solamente tienen un pensamiento cortoplacista. Quitemos al PRI de los Pinos, quitemos a Morena del gobierno. Y se acabó. Se vaciaron, no hay contenidos. Ni de unos ni de otros. Y mientras la sociedad termina pues emproblemada, separada, dividida, porque finalmente, tarde que temprano, todos nos estamos dando cuenta si hay una buena entrega de resultados de gobierno o si están maquillando los resultados del gobierno. Pero eso, tarde que temprano, se sabrá, ¿no? Bueno, pues este tema de la reelección de los titulares del Ejecutivo, es muy importante señalar que el gobierno de Colombia le solicitó a la Corte Interamericana una interpretación del artículo 23 de la Convención, ¿no? Entonces decíamos, en ese artículo 23 se establecen los elementos básicos de la democracia, ¿no? Justo las características del voto, el tema de los procesos electorales, cómo debe de llevarse a cabo, cuál es la finalidad del proceso electoral, permitir que el ciudadano vote, transfiera poder para que se renueve el poder público y entre algunos otros elementos. Y la Corte lo que dijo es, bueno, esto que está tan disperso, así como puros elementos, se supone que deben formar parte de algo, y ese algo es la democracia representativa. Así que si esas pequeñas partes son derechos humanos, pues significa que la democracia representativa también es un derecho humano. Así que la relevancia de esta interpretación, primero que nada, es decir que la democracia representativa es un derecho humano. Ese es el primer punto. A partir de ahí, el gobierno de Colombia le dice, oye, quiero que me digas si en términos de la Convención Americana, la reelección es un derecho humano, primero que nada. Si lo es, entonces por favor dime cómo tengo que regularlo o hasta dónde tendría yo que regularlo, modularlo. Y si lo es, ¿podría llegar yo al grado de prohibirlo? Y en la prohibición de ese derecho humano, pues, ¿qué compromisos asumo frente a ustedes, ¿no? Frente a la Convención Americana. Y entonces lo primero que resuelve la Corte Interamericana es que la reelección no es un derecho humano, primero que nada. El derecho humano es a ocupar un cargo de elección popular, votar y ser votado y nada más. Y se agota en el caso de ser votado, se agota con la primera vez. No es necesario, digamos, no es un derecho, es un derecho legal, pues es un derecho secundario, pero no es un derecho humano autónomo
el de reelegirse. Ese es el primer tema. Con lo cual, varias de las preguntas pues ya quedaron sin respuesta, ¿no? Es decir, si no es un derecho humano, no tienes, o más bien dijera, si fuera un derecho humano, tienes que utilizar un examen de razonabilidad y un test de proporcionalidad para poder dictar medidas que regulan ese derecho humano. Es decir, como cuántas veces, si es inmediato o no es inmediato, cuánto tiempo dura, tal cosa. Pero como no lo es, esa parte elimínala. Lo que entonces tendríamos que ver es que este es, por un lado, no es un derecho humano, pero tampoco por otro es un derecho humano de la sociedad, ¿no? Que quiera votar por ese, como decía Monse, ¿no? Es decir, bueno, pues si es bueno, ¿por qué no vas a seguir votando por él? Y si tú me limitas a mi sociedad, pues es un límite a mi derecho humano votar por él. Entonces, desde ese enfoque, empieza a hacer su análisis la Corte Interamericana. No desde el enfoque del candidato, sino el enfoque de la sociedad a querer a ese candidato en otros periodos. Y entonces dice, ahí sí podemos empezar a regular con razonabilidad y test de proporcionalidad. Lo primero que tendría que decir la Corte es si, bueno, que este es un tema que tiene que definirse por la soberanía interna de los países sin que afecte la democracia representativa. Es decir, ¿cuántas veces? Pues eso tú lo vas a definir. ¿En qué cargos? Tú lo vas a definir. ¿Qué requisitos tendrá? Tú lo vas a definir. ¿Lo vas a fiscalizar? Tú lo vas a definir, ¿no? Está claro. Que tiene que dejar el puesto o pedir licencia, eso es algo que solamente le importará, en su caso, a México o a Colombia. Pero lo que sí debes de tener mucho cuidado es que no me afectes estos principios internacionales de la democracia representativa, porque en el momento que los trastoques me voy a meter yo. Dijo, bueno, pues órale, está padre. Entonces vamos a empezar a ver en estos minutos que nos restan de esta charla, cuáles son estos aspectos que en su caso consideró la Corte Interamericana que podrían trastocar justo la democracia representativa. Y entonces de entrada dijo, para mí la reelección es hablar de 2 periodos. No 3, no 4, no 5. Hablar de 2 periodos es hablar ya de la reelección. Reelección, no un cargo continuado, porque evidentemente mientras más tiempo pases en el poder, más control vas a tener, ¿no? Y sobre todo, si no tuvimos reelección parlamentaria, bueno, pues no tuvimos un profesionalismo de esos diputados o senadores que se vieron sometidos al poder de sus líderes, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una fractura desde hace 80 años. Sumada a otro tipo de fracturas, porque los vecinos que llegaron a ocupar, los inquilinos que llegaron a ocupar el inmueble de la Cámara de Diputados, terminaron sometidos. Entonces parece ser que es toda una tradición el sometimiento. El sí, señor, no, señor, a sus órdenes, señor, ¿no? Soy su policía, soy su... Ni una coma, porque pues el señor, ¿no? Se molesta. Ni cambien porque el señor se molesta. Bueno, pues esa es la percepción que tenemos a lo largo de estos 80 años o casi ya 90 años de nuestras legislaturas, que solamente, no hablo de mayorías, ojo, de una mayoría, sino de la institución misma, que cuando llega el gobernador le dice, aquí está la iniciativa de ley, ¿no? Y quiero que me la aprueben, pero rapidito, y sin coma, sin cambio de nada, que digan, señor gobernador, con el debido respeto, aquí somos soberanos, ¿no? Ya parece que alguien le va a decir así al señor gobernador, a quien le deben su puesto, ¿no? Bueno, si esa es la percepción ciudadana que tenemos, significa que hay una fractura enorme en esa institución y por lo tanto el poder del ejercicio, el poder de mando del titular del Ejecutivo ya entró así, ¿no? Hasta allá, hasta las profundidades. Y si eso hizo también con el Poder Ejecutivo, ahora imaginen que ese poder, ¿no? Así que absorbe, primero por las fracturas naturales de 90 años hacia atrás. Segundo, porque los inquilinos no le dieron mantenimiento, vaya, no impermeabilizaron ni siquiera
el edificio. Y tercero, permítele a ese gobernador 12 años en el poder o 18 años en el poder. Bueno, pues cuando camine por la calle todos le van a besar la mano, ¿no? A ese nivel vamos a llegar, le van a pedir su bendición. A ver, quiero que sea el padrino de mi hijo, ¿no? Puede tener, ya saben esto de que de pronto se dio en los años 70, que los políticos tenían como 200 ahijados en los pueblos, ¿no? Pues ¿por qué? Porque todo el mundo llegaba y le besaba la mano. Era visto prácticamente como una divinidad. Imaginen ese absurdo al que nos enfrentamos como sociedad. Bueno, pues, entonces la Corte dice, a ver, hablar de una reelección es 2 periodos, no más. Ni 3, ni 4, eso es otra cosa. Y ahora la pregunta que dice la Corte es, tienes que ir viendo las cosas con calma, ¿no? Por ejemplo, en Monse, a ti que te late este tema de bueno, estás viendo que tiene ciertos efectos positivos la reelección. Imagínate que la reelección, o sea, tú dices, estoy de acuerdo con un periodo, venga, ¿no? Periodo con reelección continuada. ¿Sí, Monse? ¿Estás de acuerdo con eso? Va, ok. Imagínate que en el diseño de cuánto tiempo dura un encargo público sea de 10 años, Monse. Supongamos que en lugar de 3 o de 6 sea de 10 años. Entonces, cuando dices, a ver, me voy a aventar una reelección otros 10 años, o sea, en realidad van a ser 20 años. Es una, sí entiendo que es una, pero significa que también hay que razonar el periodo del ejercicio del encargo, ¿no? Entonces, tiene que haber ya otra estructura, otra argumentación, otro análisis de cuánto tiempo dura el encargo y tiene que ser razonable. O sea, ¿cuánto es lo razonable? Decía, creo que Dante, si mal no recuerdo, Estados Unidos tiene su elección presidencial, su periodo presidencial dura 4, con una posible reelección es hasta 8 años. Dentro de digamos, dentro del comparativo de cuánto duran los presidentes o primeros ministros, pues 8 años sería razonable tal vez, si tomamos en cuenta que el presidente de México dura 6 años, ¿no? Pero hablar de una reelección de 6 años, 12 años es razonable. Ya no hablamos de cuántas veces, sino hablamos de la duración efectiva. 12 años es razonable cuando tienes estas precondiciones, ¿no? Que no te ayudan a soportar, ¿no? El equilibrio, la lucha del equilibrio de poderes. Que el diseño institucional está construido para amasar más poder, para beneficiar a grupos determinados y no a la sociedad. Que el diseño institucional no está construido para generar diques de contención del poder. Esto es, si tuviéramos al innombrable de Harry Potter, ya saben cuál es, ¿no? El Lord Voldemort, ¿no? Le ofrecerían una reelección a Lord Voldemort, aunque fuera de 4 años más. Pues no, o sea, ni de chiste, ¿no? Porque acaba con el mundo de los magos y de los moguls. Pues lo mismo, darle 6 años más a un presidente y en Latinoamérica, que ojo, no estamos hablando del primer ministro de Canadá o del presidente en Estados Unidos, ¿no? O en otras latitudes, como el presidente de gobierno en España, que pues ya prácticamente presentó su renuncia, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de precondiciones que soportan esto, que tu democracia soporta estos golpeteos, esta influencia externa, estos acuerdos extraños, ¿no? Eso lo soportan, pero cuando tus precondiciones son tan precarias, ponerte a jugar con esto, pues es complicado, ¿no? Tienes que hacer un verdadero análisis muchísimo más de fondo de lo que eso implicaría. Entonces la Corte dice, tu segundo análisis, bueno, el primer análisis no es cuántas veces, para mí es 2 máximo, pero esos número de veces está en función de la razonabilidad del
tiempo o del criterio de temporalidad del encargo. Si tú me dices que son 3 años, pues está bien, 6 es razonable, ¿no? Más o menos. Si Dante me dice, oye, ¿por qué los presidentes municipales no pueden 12 años? Bueno, ahí entra, ¿no? Otras fuerzas de análisis para poder decir, a ver, lo que busca la reelección es el premio, estoy de acuerdo, ¿no? Pero ojo, no sea que te pases de premio con el hijo y le sueltes la cartera y le sueltes el coche y le sueltes absolutamente todo porque lo conviertes en un monstruo, en un dictadorzuelo de tu casa. Pues lo mismo, no le sueltes todo el poder a quien ejerce el poder en el municipio, quien tiene el control de la policía, quien tiene el control de las autoridades, que tiene el control inmediato con la cercanía de la comunidad y la lejanía de la federación, de las leyes, de los tribunales para poner control y orden en el día a día en ese municipio. Sobre todo si las precondiciones de esa comunidad no están dadas como para decirle, a ver, presidente municipal, no se te olvide que eres mi empleado, abusado, abusado, ¿cómo nos hablas de la comunidad? Eres nuestro empleado. Pero si lo ves como el tlatoani de la comunidad, y ahora con ustedes, al presidente constitucional municipal del municipio, y taracachun, ¿no? Pues, bueno, están dadas las precondiciones en esa comunidad, ¿no? O ya ven, es que el Día del Padre les llevaron unas chavas ahí bailadoras. O el presidente municipal sacó la pistola y se puso a dispararle a todo el mundo ahí, ¿no? Están dadas las precondiciones de la cultura. Institucionalmente la sociedad soporta un tipo así que te dicen, yo robo poquito, pero bueno, no pasa nada. Y lo votas, ¿no? Que es lo que platicamos hace ratito con nuestras amigas. ¿Y por qué la gente es como Dory? Se le olvida a corto plazo las características. Bueno, están dadas las precondiciones para soportar una reelección. Una reelección donde el sistema concentra todo el poder, o sea, institucionalmente está diseñado para concentrar el poder en una persona, en una figura. Y además esa figura no es un grupo de personas, no es un proyecto de nación a 20, 30 años, no. Esa figura es unipersonal, es todo el poder para una persona, sea municipal, sea estatal, o sea de todo un país. Creemos que México está construido con todo este andamiaje para defender al legislativo de una influencia del ejecutivo o la Suprema Corte del ejecutivo. Creemos que no va a ceder en un momento dado, que el cambio de ministros próximos no alterará el equilibrio de los temas. Y no porque cada quien tenga sus ideas, ¿no? Muy respetadas de los ministros, sino de sometimientos a el ejercicio de un poder concentrado. Estos, hasta los más hueso colorado de un gobierno hegemónico o de partido hegemónico así, debería de ponerle los pelos de punta. Porque si volteas para otro lado, eres enemigo del sistema prácticamente. Entonces veamos cómo, le decía yo, esto hay que verlo como un rompecabezas de armado. Y cada pieza forma parte de ese gran sistema y tenemos que verlo en su conjunto y no de manera aislada. Y entonces ahora sí vamos entendiendo el juego tremendo que implica una reelección. No solamente es decir, como somos muy modernos, ya nos hace falta la... A ver, espérate. O sea, sí, pero espérame tantito, ¿no? Vámonos conociendo, vámonos por partes, ¿no? Ahora sí que primero, como dicen, invítame a cenar, platicamos y luego ya vemos qué sucede, ¿no? Luego entonces la Corte dice, a ver, primer punto, se trata de 2 máximo. Tercero, no se te olvide analizar la razonabilidad de la temporalidad del encargo. Ok, entonces hasta ahí vamos en nuestro estudio en relación con este tema. Siguiente punto que nos dice la Corte, a ver,
Si crees que las precondiciones no están dadas como para soportar a un cuate en el poder, 6 años más en el poder, porque piensas si lo que te conviene es la reelección continuada o déjale pasar a un sexenio, ¿eh? A ver, no lo hagas por esa persona y por la continuidad de su programa. No, no, no. Puede ser un gran programa, Monse, ¿no? Funcionar padrísimo, y lo está impulsando. Pero a ver, la sociedad está sometida cada vez más a ese poder. A ver, aguántamelo tantito. Deja un respiro, ¿no? Que la sociedad respire, que alguien más se encargue de él, del proyecto, pero no que absorba él como esponja el poder, a tal grado que mañana se le olvide y además diga, bueno, y ahora resulta que los que no lleven a verificar su carro les voy a embargar su vehículo. ¿Por qué? Pues porque soy poderoso, ¿no? Bueno, el programa estaba bien, pero ya se le empezaron a botar los tornillos a este colega, ¿no? Entonces dice, analicen ustedes como sociedad, no los diputados, ustedes como sociedad, si no es necesario dejar pasar un espacio y luego que se vuelva a someter a las elecciones, si es que quiere. Entonces, tengan mucho cuidado con la reelección continuada. Y entonces dice, ahora, no en todos los casos está bien y está mal. Depende de sus precondiciones. Y ahora dime, ¿te importaría tener 3 años de reelección, o sea, 3 periodos de reelección para tus diputados? Pues a ver, el poder que pueden concentrar ellos en realidad se puede atomizar, ¿no? Porque son 500 diputados. O sea, o son 26 diputados. Como quiera que sea, no puede concentrar tanto poder como el Ejecutivo. ¿Qué tendría que pasar para que él asumiera como todo el gran poder? Pues solamente que fuera presidente, ¿no? Que fuera gobernador y se pasara de diputado, pero eso tampoco está como muy claro, o como que fuera presidente del partido. En fin, no está muy claro cómo se pueden, en escenarios ordinarios, cómo los diputados podrían asumir un gran poder que rompa el principio básico de la democracia, que es la renovación del poder público. Y que al contrario quiera perpetuarse en el poder y que quiera afectar la vida de los ciudadanos. No está muy claro. Así que que juegue la reelección en diputados y en senadores. Va bien, pero ten mucho cuidado cuando hablas de la concentración del poder del presidente, del gobernador o del presidente municipal. Entonces ahí entramos con más tiempo, Dante, el tema de las presidencias municipales, ¿no? Bajo este análisis, imagínate, pues, ¿no? Como estos casos tristes que nos van platicando Luis Fernando y otros más, de que dure 12 años, ¿no? Y sobre todo esta memoria que se nos olvida el mal gobierno que es y el sometimiento del pueblo, pues para que siga ese grupo, ¿no? En el gobierno. Y en realidad, para que siga esa persona en el gobierno, necesita cada vez más cercanía con el Señor, ¿no? Y lo que le pide el Señor va a hacer. Si le dice encarcela, encarcela, ¿no? Si le dice desaparece, desaparece. Si dice vamos a tener un evento masivo, me traes a todo el mundo, pues se lo llevas. Y si sueltas la tienes que soltar, porque le obedeces a él y no le obedeces al pueblo, al mandato del pueblo. Por eso es que las presidencias municipales, pues top 2, ¿no? Ya los que llegan a 3, la verdad es que creo que fue un acto de ilusión óptica y que nadie se ha dado cuenta, pero no más de 2. No puede ser más de 2, ya 3 está fuera del rango constitucional, ¿no? En fin, y lo último que nos dice la Corte Interamericana en el tema de la reelección presidencial indefinida es lo siguiente. A ver, ¿sí se dan cuenta de que somos latinoamericanos? O sea, no eres canadiense, no eres norteamericano, eres latino.
Y el latino tiene algo muy relacionado, tiene un chip, tiene un gen muy extraño de suponer, de creer y de confiar que una persona va a cambiar su vida. O sea, no él, no trabajando mejor, no esforzando, no. Estamos esperanzados en que llegará una persona investida de capa, ¿no? Barbas blancas, no sé, ¿no? Caminando sobre el mar, y esa es la persona que va a resolver nuestra vida, cambiar nuestra historia. Yo sé que tenemos los latinos, eso por Dios está en la respuesta que da la Corte Interamericana. La visión latina del gran Salvador, ¿no? Hace que todavía más le entreguemos más poder al señor o la señora presidente. ¿Por qué? Porque besamos sus ropas, besamos su túnica, besamos por donde camina, ¿no? Estamos esperanzados que voltee y nos aviente un beso, un saludo, una selfie, imagínate, o sea, di prácticamente mi vida, ¿no? Rompiendo vallas de seguridad, guardaespaldas, para tocar el sudor que le cae, ¿no? ¿Qué tenemos los latinoamericanos con ese tema? Dice la Corte, no lo entiendo, pero hay algo que no podemos hacerlo a un lado y que tenemos que reconocerlo. Entonces, imaginen ustedes un sistema nacional que desde el dinero, el ejército, los diputados, los senadores, ¿no? Los profesionistas, las barras, ¿no? Todo funciona para darle mayor brillo, para que esa figura presidencial sea pulcra, prístina, blanca, nítida, transparente, que brille en la oscuridad, vaya, ¿no? Todo el sistema funciona para eso, desde lo legal hasta lo ilegal. ¿Y le vas a dar cuántos años? ¿6, 12, 18, 24 años? Y no solamente eso, le vas a dar la posibilidad de que los latinoamericanos no lo veamos como una persona con errores, y no, lo vamos a ver ya como una especie de ídolo, ¿no? De semidios. Y eso empieza a transformar la psicología de las personas. ¿Por qué? Porque empiezas a fundir y a confundir, ¿no? Esta cuestión mental con la cuestión práctica, al punto que puedas llegar a asesinar, puedas llegar a cometer actos en contra de periodistas, solamente porque alguien lo critica, solamente porque me subo yo a las redes sociales y entro en una discusión de odios, de separaciones y de negacionismo, ¿no? O reduccionismo, o de una especie de, pues ni siquiera argumentos, porque solamente se debaten insultos, ¿no? En lugar de abrirse y decir, pues sí, está mal lo que hizo este temonero, no, es que tú no piensas, es que tú no razonas, es que tú no entiendes, no ves entre líneas, no, o sea, todo es, estamos viendo, digamos, en este tema binario, o es blanco o es negro, o es 0 o es 1, pero la verdad es que ni la vida es así, ni la sociedad es así. Y a veces estamos de un lado y a veces estamos del otro, pero tratamos de tener cierta objetividad y caminar por el centro de estos extremos. Pero no todas las personas son así. Y lo más triste es que empecemos a olvidarnos que como sociedad tenemos más cosas en común que más cosas que nos dividan. Entonces, la Corte dice, la recomendación que le doy, y que ni siquiera velo como recomendación, es como una obligación, prohíbela en tu constitución. De una vez, todas las constituciones de los países, miembros de la OEA, deberían de tener esta proscripción, ¿no? Para que no haya ninguna posibilidad, ¿no? De que alguien tenga el interés de reelegirse de manera indefinida. Y bueno, pues evidentemente quien no quiere respetar esto, lo que hace es denunciar la Convención Americana y decir, mejor yo me separo del sistema, le hace Nicaragua, Venezuela y algunas islas del Caribe.
¿no? Donde evidentemente no se respetan los elementos más mínimos de la democracia representativa. Pues muy bien, pues hasta acá esta charla, gracias, lo que les digo, la verdad, siempre se pone muy padre cuando ustedes participan, cuando traen tema, me parece que es un éxito garantizado esta retroalimentación. Ojalá para la de mañana escuchemos a otras amigas y amigos participantes que arreglen sus micrófonos, por favor. Y mañana nos vamos a meter a un tema bien interesante porque vamos a hacer matemática pura, números. Así que les recomiendo que lleven su calculadora, una libretita, ¿no? Lápiz donde empezar a anotar porque vamos a aterrizar justamente las fórmulas de representación proporcional, ver cuáles son estas bandas de tolerancia de distorsión y cómo se aplica también en algunos estados de la República, ¿vale? Va que va. Bueno, pues les deseo que tengan muy buen provecho y nos vemos mañana a esta misma hora. Muchísimas gracias, Vero, Dante, Francisco, Kevin, Cecia, Monse, Gaby, muchas gracias, Luis Fernando, gracias, Juan Martín, gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias, buenas tardes. Igualmente, provecho, buena tarde. Gracias.